Gracias, doctor Limay. Eh, Hacemos un llamado al doctor Gadwin Sánchez para que pueda presentar sus diapositivas, por favor, mientras doy lectura a su perfil biográfico. Bien, el doctor Gadwin Sánchez Félix es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en dermatología. Posee el grado de maestro en docencia e investigación en salud y es profesor asociado en la Facultad de Medicina de San Fernando. Se ha desempeñado como jefe de servicio de dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y ha sido presidente del Comité de Ética de Investigación del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Además, ha ocupado la presidencia del Comité de Dermatología de la Facultad de Medicina de San Marcos y ha sido paz presidente de la Sociedad Peruana de Dermatología y es miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. A continuación, el doctor Gadwin Sánchez nos va a presentar su tema, la lepra y los leprosorios en el Perú. Doctor Gadwin Sánchez, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Por favor, ¿se ve la presentación? Sí, doctor, lo podemos ver. Bien. Eh, en primer lugar, mi agradecimiento por permitirme la revisión de este tema, los leprosorios en el Perú. Si bien es cierto que la vigencia de esta enfermedad en el mundo ha ido en descenso, pero es muy importante conocer que esta enfermedad es pues el prototipo de las enfermedades en las cuales hubo y todavía hay pues el estigma de la enfermedad. Bien, voy a revisar algunos aspectos que son la lepra en el tiempo, los leprosorios en el Perú y la lepra hoy. Bien, es muy conocido pues, la vigencia de la enfermedad desde tiempos ancestrales. En realidad, la lepra fue relacionada a una enfermedad estigmatizante relacionado con el pecado o castigo divino. Esta enfermedad es el prototipo del estigma de una enfermedad, conforme señalé. Sin embargo, también actualmente pues hemos tenido enfermedades que tienen esta caracterización. En su inicio lo fue el SIDA. Cada vez que aparecen enfermedades que provocan temor, como la viruela simiana y otras en los tiempos contemporáneos, también tenemos el desarrollo de la estigmatización de una enfermedad y por supuesto de los enfermos. Esta enfermedad eh, es pues muy relatada desde tiempos antiguos, como se relata en la Biblia, de tal manera que incluso los pasajes de la Biblia nos permiten reconocer la denominación de Lázaro a los pacientes que tienen esta enfermedad. Existe pues la muy reconocida parábola del rico Epulón y Lázaro, que origina al nombre de estos enfermos, como señalé. Las figuras, representaciones de la enfermedad en relación a su estigma eh, es muy antiguo en grabados, pinturas. eh,
desde tiempos ancestrales, en la Edad Media, también tenemos esas representaciones. Y esta pues es una figura que evoca en la Edad Media, era muy frecuente ver a un enfermo de lepra que debía de vestir de una forma tal que sea fácilmente identificado y por donde pasaba tenía que anunciar su llegada para que otros pacientes o otras personas, diré, eh, pudieran retirarse del paso del enfermo para así evitar el posible contagio. Bien, es conocido también que en la Edad Media la asistencia médica era muy elemental, no se tenía ningún método eficaz de curación de esta enfermedad. Muchos casos de lepra no lo fueron en realidad, porque cualquier enfermedad cutánea deformante adquiría esta categoría. Y el único tratamiento en la época, en las épocas antiguas, era la segregación. En la Edad Media adquiere pues la vigencia de la segregación institucional con la creación de lazaretos, leprocomios o leprosorios, como también se denomina. Es interesante reconocer que el conocimiento médico de la lepra como tal comienza en el siglo XIX. Miren acá un listado de los leprosorios en el mundo, en ciudades o países importantes. Recordemos también que la lepra fue descubierta y descrita en el hemisferio norte y en países fríos como los escandinavos, lo que nos hace ver la distribución de esta enfermedad y la desaparición también en muchos países, no solamente en relación tal vez a una campaña de tratamiento, detección de estos pacientes, sino a mejorar los niveles socioculturales de las poblaciones, porque la mejora en aspectos sanitarios, como el hacinamiento, tener servicios de agua potable y mejora la nutrición en los diferentes ambientes de estos países, por ejemplo, ha permitido prácticamente la disminución drástica de estos enfermos en esas latitudes. Y a diferencia de estas, la distribución y vigencia aún de la lepra ubicada en los países con más pobreza. Bien, este es Armauer Hansen, eh, nacido en 1841 y fallecido en 1912. Es un médico noruego. Descubre el agente causal, el Mycobacterium lepre, en 1873. Su descubrimiento fue reconocido en el Congreso Internacional de Leprología en Bergen, el año 1909. La historia de la lepra en el Perú ha sido estudiada por el doctor Hugo Peche y publicada en su tesis de doctorado el año 1961 con el nombre de La epidemiología de la lepra en el Perú. Se afirma que la lepra en nuestro país se desarrolló de manera independiente en tres grandes regiones: la costa, sierra y Amazonía. En la costa tiene pues una historia remota y pobre, pobre en mayor conocimiento. En la Amazonía una historia reciente y explosiva, estamos hablando de sí, el siglo XIX y XX, y en la sierra un curso escaso y asolapado. Bien, este es Hugo Peche Pechetto, que escribió pues la tesis doctoral Epidemiología de la lepra en el Perú. Invito a los que quieran conocer su tesis para
reconocer la calidad de la experiencia y conocimiento de esta enfermedad que tuvo el doctor Hugo Pech. Eh, para señalar las tres grandes fuentes de ingreso de la enfermedad: la española en los siglos XV y XVI, la brasileña siglos XIX y XX, y actualmente, si bien es cierto, no de manera explosiva, pero hay casos nuevos de la enfermedad, sobre todo debido a la migración no calificada en este siglo XXI. De vez en cuando aparecen notas en los diarios sobre la descripción o la detección de algunos de esos enfermos procedentes de otros países, indudablemente despertando temor en la población porque el estigma no se ha perdido. Bien, el perfil epidemiológico de la enfermedad de Hansen en Iquitos fue descrita por el doctor eh, Henry Pacheco, que es un dermatólogo que ejerce en Iquitos. Concluye, pues, que la incidencia de la enfermedad de Hansen en la ciudad de Iquitos es baja. Sin embargo, está lejos de disminuir, se ha incrementado sostenidamente en los últimos años. La tesis de bachiller del doctor Luis Montoya Obregón relata la epidemiología de la lepra en Apurímac. Apurímac ha sido, pues, el único departamento andino con endemia leprosa. Eh, Plantea el doctor Montoya que se inicia por el viaje estacional de campesinos apurimeños a la selva para desarrollar actividades, sobre todo agrícolas y extractivas. Y al volver a sus lugares de origen, llevan la enfermedad y permiten, pues, que se desarrolle en esta región. Apurímac es una región altoandina, no es un departamento con selva y, y, por lo tanto tiene esa cualidad. Recordemos también que la lepra, pues, se ha desarrollado en países fríos, por lo tanto no existe ninguna excepción para algún departamento del Perú sea también propicio para su desarrollo. El doctor Suño Burstein hace una revisión histórica del control de la lepra en el Perú. En la revista que señalo ahí, el doctor Burstein fue discípulo de Hugo Pech. Bien, la lepra fue importante en la costa peruana, ingresó procedente de España eh, a- con los conquistadores que llegaron en la época de 1563. Debido al incremento de pacientes con lepra, se fundó el Hospital de San Lázaro en el barrio de Pescadores, en la margen derecha del río Rima, donde se brindó asistencia a los leprosos durante la época colonial. Bien, recordemos algunos aspectos de la piel. La piel tiene, pues, muchas funciones: la de barrera, las sensoriales, las inmunológicas, la fotoprotección. Además de las funciones anteriores, la piel tiene una importante función que es la de comunicación no verbal. Tal vez la más potente que poseemos. Es la primera imagen que esbozamos, la primera que aceptamos de otro. La conexión con los sentidos, la sensibilidad, sin la piel no habría sensualidad ni sentimientos de atracción como los conocemos. Bien, la lepra, pues, es una enfermedad infecto-contagiosa de evolución crónica causada por el Mycobacterium lepre, conocido también como bacilo de Hansen, y en este siglo, el año 2008, también se ha descrito otro agente, que es el Mycobacterium lepromatosis. Ambos dan la misma. eh, Este último afecta predominantemente, igual que la otra, la piel y los nervios periféricos.
Esta es pues una imagen por microscopía electrónica, ¿no? Con la técnica de barrido para ver cómo es el bacilo de Hansen. Todas las personas susceptibles de infectarse. Sin embargo, solo del 10 al 15% de estos desarrollan la enfermedad debido a una deficiencia inmunológica específica y esta está genéticamente determinada. Acá para que vean en la figura nos representa los dos polos de la enfermedad dependiendo de la inmunidad celular de los pacientes. Los que tienen una buena inmunidad celular harán la lepra eh, tuberculoide. Los que tienen una inmunidad celular deficiente pasarán a desarrollar la lepra lepromatosa. Es interesante porque es una de las enfermedades prototipo para ver el espectro inmune de una enfermedad. Vale decir que una sola enfermedad con diferentes formas clínicas en relación a la inmunidad del paciente. Algunas figuras sobre la lepra. Esta es una lepra lepromatosa, para que vean que hubieron muchas clasificaciones para entender esta enfermedad y para desarrollar mejor las campañas de control sanitario. Hubo el Consenso de Madrid del año 1953. En la década de 1960, Ridley y Joplin también reclasifican la enfermedad. La de Madrid clasifica en cuatro, la Ridley y Joplin en seis. La OMS, con fines de control sanitario, solamente tiene dos grupos, los multivacilares y los paucivacilares. Eh, Acá otra figura de la otra forma, la llamada lepra tuberculosa. A diferencia de la lepra lepromatosa, la tuberculosis es muy localizada en aspectos cutáneos. Sin embargo, también da neuropatía periférica, que es una constante en estos enfermos debido a que el Mycobacterium lepre tiene una predilección o avidez por los neuros periféricos. Bien, entonces acá para señalar nuevamente la cronología de la clasificación de la lepra. Como señalé anteriormente, la secuela neurológica, la neuropatía periférica es muy importante. Finalmente, así controlemos la enfermedad y podamos declarar como negativo a la posibilidad de encontrar bacilo de Hansen en estos pacientes, la neurología periférica nos muestra que las secuelas de esta enfermedad a nivel nervioso periférico se van a mantener. Esas son irreversibles. Por lo tanto, dependiendo del estado en que diagnostiquemos estos pacientes, sus secuelas neurológicas serán muy importantes o leves si la detección fue temprana. La hipoestesia ocasionada por la neuropatía periférica ocasiona heridas crónicas. Como no tienen dolor estos pacientes, descuidan las heridas a nivel de manos, pies fundamentalmente, y por lo tanto fácilmente se sobreinfectan y ocasionando osteomielitis y por lo tanto compromiso del hueso y reabsorción de los mismos. De ahí la figura importante en estos pacientes que, dependiendo del avance de la enfermedad, pudieran tener solamente muñones o secuelas neurológicas contracturales importantes. Acá para que vean una secuela motora y sensitiva como consecuencia de la enfermedad. Bien, ¿de qué tratamiento se ha hecho a lo largo de la historia? Al inicio señalé que solamente se hacía el confinamiento o aislamiento en leprosorios o leprocomios. Los tratamientos eran muy inespecíficos, como el aceite de chalmur, antimoniales, mercuriales. Los específicos recién comienzan en el siglo XX con el descubrimiento y el uso de la dapsona como monodroga. Pero después, como cualquier otra enfermedad micobacteriana, el tratamiento tiene que ser multidroga.
Se tiene en este esquema la dapsona, la rifampicina, la clofazimina. Este es el régimen actual que recomienda la OMS. Los tiempos de tratamiento variarán dependiendo del tipo de enfermedad. Bien, Hugo Pesce, tropicalista y leprólogo con amplio reconocimiento nacional e internacional, creó la campaña nacional antileprosa en 1944. Participó activamente en el Consenso Leprológico de Madrid, como señalé anteriormente, desarrollado el año 1953. Un leprosorio o leprocomio en el departamento de Apurímac. Se ubicó en la localidad de Huambo. Formó uno de los tres leprosorios creados a nivel nacional. Este estaba ubicado para el control y el aislamiento de la lepra en el departamento de Lima. Eh, Después tenemos la otra que es la que se crea en Iquitos. La selva, como señalamos, sufrió la afluencia masiva de migrantes en la época del florecimiento de la extracción del caucho. Hubo migraciones masivas desde el Brasil. No solamente vinieron trabajadores a buscar, digamos, riqueza en esta actividad, sino también trajeron sus enfermedades. Eh, y seguramente, pues, las condiciones ambientales de Iquitos y la región nororiente en general permitieron el establecimiento rápido de esta entidad. Complicaciones o predisposición como la desnutrición, la helmintiasis, entre otras, el estado anémico derivado de la misma eh, altera pues la inmunidad de estos pacientes y facilita la infección y el desarrollo de la enfermedad por consiguiente. Entonces, Iquitos es una zona muy importante eh, en la endemia leprosa nacional y en la cual pues tuvo la necesidad de crear también un leprosorio inicialmente primero en Iquitos y después en la localidad de San Pablo, a orillas del río Amazonas. Eh, bueno, con un centro interesante, pues siempre la localidad de San Pablo recibe visitantes a este leprosorio, ya sea de voluntarios o de gente que quiere conocer los aspectos epidemiológicos y sanitarios y el control de esta enfermedad en esta zona. Un visitante muy importante fue Ernesto Guevara. Joven asistió y visitó leprosorios como el de San Pablo y también el leprosorio de Guía en Lima. En Iquitos, pues, se enfocó el control de esta enfermedad en los leprosorios ya señalados y se tenía que confinar a los pacientes y segregar de sus parientes o los llamados contactos. Iquitos fue una zona muy importante donde trabajaron también Maxim Kuczynski, el doctor Hugo Pesce, en el control de la enfermedad en el leprosorio, primero Iquitos y después San Pablo, donde finalmente se estableció. Este es Maxim Kuczynski Godard, trabajó en el dispensario antileproso de Iquitos y en el leprosorio de San Pablo. Bien, acá por supuesto que este leprosorio recibió visitantes y también periodistas que acudieron en diferentes oportunidades para conocer el estado de este leprosorio, que por supuesto adquirió mucha relevancia y como señalé antes, trabajaron Kuczynski y también el doctor Pech. Eh, Estos centros leprosorios, finalmente el de San Pablo es que adquiere más vigencia en el nororiente peruano. A nivel de Lima, tenemos el hospital de Guía, Portada de Guía, inicialmente para aislar a los enfermos de fiebre amarilla.
Fue fundado en 1860. Este local después se asigna para desarrollar pues, el aspecto de control de lepra, o sea, se constituye en un leprosorio. Eso sucede el año de 1911. Está en el barrio del Rima, concretamente en el barrio de Piñonate, asignado como leprosorio para el control y tratamiento de la lepra en Lima. Es un hospital importante, un hospital histórico para control de lepra en la costa peruana. Acá un paciente que del hospital afirmó que conoció a Ernesto Guevara en San Pablo. El hospital de Guía actualmente no forma parte de ninguna red de asistencia. El hospital de Guía al final de los tiempos acabó siendo como un condominio de los pacientes que quedaron ahí confinados en ese leprosorio, porque aproximadamente el año de 1966 se cierran los leprosorios a nivel nacional y la lepra pasa a tener un control ambulatorio como cualquier programa de control de enfermedad, como por ejemplo sucede con la tuberculosis. Bien, otras imágenes del leprosorio de Guía, actualmente muy deteriorado, para que veamos la incidencia de la lepra en el Perú ha descendido sostenidamente, de tal manera que la tasa actual es menor a un caso por 10.000 habitantes, que este ha sido uno de los objetivos de la OMS a nivel mundial, disminuir la tasa de la enfermedad. Bien, conclusiones. La lepra es el prototipo de una enfermedad estigmatizada. En el Perú, la tasa de lepra ha disminuido de manera global. Sin embargo, está muy relacionada a la pobreza y el hacinamiento y debemos estar vigilantes. El régimen de tratamiento antileproso es ambulatorio actualmente. La lepra ha sido el modelo de estudio del espectro inmune de una enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gadwin Sánchez, nuestro presidente del quinto Congreso de la Asociación de Historia de la Medicina, que se iniciará este 28 de marzo, cuya organización le corresponde este módulo 1 de marzo al Cusco, pero la Junta Directiva acordó que se debe realizar en Lima por motivos logísticos. Gracias, doctor, por su brillante ponencia sobre la lepra en el Perú. Como usted dice, efectivamente, el cierre de los leprosorios ocurrió en el año 1966, producto del descenso brusco de esta enfermedad, que antes obviamente no tenía cura. Y después, ya con el avance de la ciencia, esta enfermedad ha sido controlada y a partir, como usted ha mencionado en su casi su penúltima diapositiva, a partir del año de 1990 comenzó a descender vertiginosamente, hasta ahorita es una enfermedad controlada. Excelente su ponencia de presentación de los leprosorios allá en Loreto y acá en Lima. Ojalá que podamos visitar esos leprosorios que han quedado, esos vestigios. De repente hacer un paseo, una excursión. Dicho sea de paso, también ya nuestra excursión de todos los años a Santa Cruz de Flores, allá en Mala, con motivo de la vendimia de Santa Cruz de Flores, que va a ser a fines también del mes de marzo o inicio del mes de abril. En su debida oportunidad también vamos a conversar. También hemos conversado con el doctor Guido Lombardi, y para fines de marzo también vamos a hacer otra excursión a algunas instituciones emblemáticas guiados por él. Muchísimas gracias, doctor Gavin Sánchez. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. Esto, doctor Gavin Sánchez, esta ponencia que usted ha mencionado ha sido grabada y ya con el avance de la ciencia nosotros ya hemos conseguido textear lo que usted está mencionando. Lógicamente se va a corregir en algunas cosas y se le va a pasar un borrador para que usted ya mejore, obviamente, algunas cosas que tengan que corregirse, pero ya va a estar avanzado significativamente. Su diploma como participante se le va a entregar en forma virtual. Recuerden ya que los diplomas ya son válidos para la recertificación porque ya tenemos nuestro código de STITSERE que va a ser así en forma permanente. Muchísimas gracias, doctor Gavin Sánchez, y será
El doctor Alberto Hidalgo quiere hacer uso de la palabra. Adelante, doctor Alberto Hidalgo. Sí, doctor, muchas gracias. Solamente para decirle que tuve el placer y el honor de ser la última promoción médica que conoció al doctor Hugo Peche. Él fue profesor, el epónimo de mi promoción. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El doctor Hugo Peche Peseto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y los leprosorios, junto con el doctor Máxime Kuczynski Godard. Gracias, doctor. Y damos pase a Juan para el siguiente ponente.